Muy buenos días. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todos los lugares donde está llegando esta señal. Queremos bendecirlos en este día de reposo, queremos exaltar el nombre de Cristo, queremos dar honra y gloria a su santo nombre, porque Él es el único digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda exaltación. Para Él vivimos, por Él somos, a Él nos debemos. Con el saludo que hacemos en esta mañana, queremos acercarnos para traer la preciosa palabra del Señor, bajarla desde el cielo y compartirla con los hermanos y con todas y cada una de las personas que nos está sintonizando. Tenemos varios seguidores en nuestro canal de YouTube y para nosotros es un verdadero privilegio que usted se tome la molestia en escucharnos, en exponerse a la preciosa palabra del Señor, pero lo más importante, que la pueda hacer vida en su vida, que pueda ser viva, eficaz, que sea dinámica para todos y para cada uno de ustedes. Hace algún tiempo estuvimos compartiendo con la pastora Pilar, mi esposa, un tema que es de una actualidad inusitada. Y la llamo de esa manera porque ciertamente el tema que vamos a tocar hoy es la segunda parte de esa enseñanza que hicimos sobre la perseverancia. Estaba oyendo cuando estaba preparando el mensaje un viejo himno que me impacta mucho y me emociona y me motiva. Dice más o menos así: he decidido seguir a Cristo, he decidido caminar con Él. Y esa fue mi decisión ya hace más de 32, 34 años que tengo de ministerio, de haber conocido del Señor, por supuesto, y ha sido una motivación para mí, para mi familia, para mi esposa, que el seguir a Cristo es una decisión y que debemos perseverar hasta el fin. En la medida que nos hemos expuesto a la preciosa palabra del Señor, vemos en muchos libros, en muchos pasajes, que debemos perseverar a pesar de todas las cosas. Y así debiera llamarse el mensaje del Señor. He decidido seguir a Cristo, pero sin embargo yo lo he colocado un nombre para seguir la coherencia de lo que les estábamos diciendo, de que este es el segundo mensaje: perseveremos como hijos de Dios 2. Y perseverar es una palabra que nos habla de no desfallecer, de seguir adelante, de no mirar hacia los lados, de continuar a la meta del supremo llamamiento, y eso es a lo que nos llama el Señor. Para el efecto he revisado la palabra del Señor que dice, y encontré 7 razones para perseverar, para seguir a Cristo. Y el Señor me guiaba a una vieja parábola que todos la conocemos, y es la parábola del sembrador. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, versos 1 y siguientes, está consagrada esta parábola, que es de las primeras que ciertamente se encuentra uno cuando se expone al libro del apóstol Mateo. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 13, del 1 y siguientes. Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto, por no tener tierra profunda. Pero salido el sol, se agotaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras
cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciertamente al 100 por uno, otra al 60, otra al 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Ciertamente nos muestra la parábola 4 clases o 4 grupos de personas expuestas todas a la palabra del Señor, y ciertamente cada una de ellas tiene una actitud diferente. Por supuesto, todos y cada uno de nosotros tenemos que ver cómo es que estamos recibiendo la preciosa palabra del Señor. Y usa una expresión el apóstol para el 4.º grupo, que es al que todos debiéramos permanecer y pertenecer. Y dice la palabra que solo algunos. ¿Qué quiere decir ese solo algunos? Quiere decir que la preciosa palabra del Señor está dispuesta para todas las personas. Dios no tiene sino hijos. Los que no pertenecen a ser sus hijos no son sus hijos, y por lo tanto Él no se comporta con ellos como un padre, pero anhela, porque la palabra del Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al genuino arrepentimiento. Entonces, el mismo Señor, los apóstoles le preguntan, bueno, ¿y qué quiere decir todo eso? ¿Qué significa que hayan unos que sean como espinos, otros que estén a la vera del camino, otros en pedregales y otros que sean una tierra fértil? ¿A qué se refiere? Y el Señor mismo en la palabra, a partir del verso 18 del mismo capítulo, la explica de la siguiente manera. El significado de la parábola es el siguiente: oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gran gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce cual al 100 por uno, al 60 y cual al 30 por uno. El Señor fue muy explícito en esta explicación que hace. Hay 4 clases de personas que, expuestas a la palabra, tienen actitudes totalmente diferentes. El primer grupo es una gente que escucha la palabra, pero la acción del malo, el día a día, el vivir, el estar pendiente de otras cosas, hace que la palabra vaya desapareciendo de ese corazón donde ha caído la preciosa palabra. El segundo grupo es gente que escucha con cierta alegría y le es agradable el mensaje de salvación. Es como la efervescencia. Uno echa en un vaso de agua una cápsula efervescente y empieza a burbujear hasta que pasa esas burbujas. Así le pasa a estas personas. Cuando reciben la palabra son ávidas del conocimiento, pero apenas pasa la efervescencia, apenas pasa la emoción, quedan igual. El tercer grupo es gente en la que la palabra prende, pero no da fruto. Los angustia tanto el día a día que no les permite el fruto, a pesar de que la palabra está allí sembrada en ellos, pero se hace estéril. Hoy por hoy conocemos que hay empresas multinacionales que se dedican a generar semillas y las quieren implantar por todo el mundo, y son frutos que no, esas semillas dan frutos que no traen semilla, así que obligan a las personas siempre a comprarles a ellas y al mundo entero las semillas para poder tener dichos frutos.
han sido manipulados, pero en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor, si recordamos allá en el libro de Génesis, creó árboles que dan semillas y como tal dan frutos y se reproducen. Esa es la naturaleza, ese fue el diseño divino del Señor. Pero en este tiempo esto le pasa a las personas, no dan fruto. Le pasa lo que a las mulas pueden tener y pueden ser brincadas por los burros o por los machos que llaman, pero no quedan embarazadas, son estériles estos animales por la manipulación que ha habido entre ellos. Cruzar mula con caballo, el Señor prohíbe exactamente eso por estas razones. El cuarto grupo es gente que decide recibir la palabra y da en ellas efectivamente fruto. Es un fruto modesto, la palabra se mantiene en las dificultades y en la prueba, y el fruto seguramente es un fruto apacible, es un fruto agradable, no solamente a los ojos de las personas, sino de ellos también. Y en menor o mayor cantidad, dependiendo de los dones que haya recibido, esos frutos van a darse al 100, al 60 y al 1000%, como dice la palabra del Señor. ¿Podemos gloriarnos en todo esto? Amén. Amén, porque ese fue el diseño original. Pasando ahora al apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, que para mí es uno de los libros más exquisitos de leer, el capítulo 5, 6, 7 y por supuesto el brillo de toda esa gema es el capítulo 8 del libro de los Romanos, en donde el apóstol habla del pecado, habla del creyente, habla de sus frutos y llega y desemboca en el capítulo 8 para hablar del fruto del Espíritu. Y esa es la esencia misma, eso es el diseño original que Dios quiere, que nosotros demos esos frutos en el Espíritu como Él lo ha diseñado. Es extraordinario, mis amados hermanos, de lo que estamos hablando hoy. Fuimos diseñados entonces para dar fruto al 60, al 30 o al 100%. Esto debe ser la consigna de todos y de cada uno de los creyentes, dar fruto para la honra y para la gloria de Dios. En la vida siempre van a haber tribulaciones, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, pero Dios igualmente nos da la provisión para que podamos sortear y salir victoriosos de todas y cada una de esas dificultades y perseverar en la fe hasta el fin, como dice el libro de Apocalipsis. Y el que persevere hasta el fin, este será el escogido, este será llamado salvo, este será llamado hijo. En el libro de los Romanos y en el capítulo 8 y verso 6 nos dice que el Señor Jesús murió por todos los impíos. Y ese es el sacrificio más grande. Eso es lo más extraordinario que Dios alguno ha podido hacer a través de la historia de toda la humanidad. Que el Hijo de Dios se haya hecho hombre para venir a morir por gente pecadora como usted y como yo. Entonces, les decía que encontré 7 razones por las cuales yo debo perseverar. Primera, por gratitud al amor de Dios. Debemos ser agradecidos con el sacrificio que el Señor hizo. Debemos agradecerle al Señor porque Él decidió acostarse en esa cruz por voluntad propia. A Él nadie se le impuso. Él decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba escrito que estábamos destituidos del reino de los cielos por haber cometido pecado. ¿Cuál pecado hemos cometido? El pecado que arrastramos desde los primeros padres, el pecado que surgió en Edén, la desobediencia, el querer ser como Dios, el querer igualarse a Dios, el escuchar al enemigo. Ese fue el pecado tan extraordinario que nos destituyó del reino de los cielos. Y nosotros debemos ser gratos por varias razones. El libro de Romanos, les dije que en el capítulo 5, Pablo escribe un compendio de lo que es su predicación.
Todos somos pecadores y no podemos conseguir la salvación por nuestras propias fuerzas. No la podemos comprar, no la podemos negociar, no la podemos adquirir de forma diferente que ser rociados, lavados, sumergidos, si usted quiere, en la preciosa palabra del Señor. En su preciosa sangre es la que limpia de todo pecado y nos hace aceptos ante el amado. Por lo tanto, dice la preciosa palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perdón, es como una escalera que vamos subiendo: fe, esperanza, tribulación, una cantidad de cosas que vamos superando poco a poco en la medida que Dios va formando nuestro carácter. Veíamos que en la parábola las personas con la primera prueba echaron para atrás. Nosotros no echamos para atrás. Los verdaderos hijos de Dios hemos sido perfeccionados por su gracia, por su amor. Dios es justo y somos justificados por la fe y por la sangre de Cristo y por la fe en el precioso Hijo de Dios, en donde creemos porque creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y Cristo murió por todos los impíos. ¿Y quiénes son los que están sumergidos en este perdón, en este favor? Los que reconocemos un día nuestro pecado, los que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra forma tan miserable como pecamos. Pero lo más importante de todo es que Dios, el Cristo, murió por todos nosotros, y al arrepentirnos nosotros, al sumergirnos en la sangre de Cristo, somos perdonados, y dicho pecado es olvidado, es remitido por Dios. El verso 6 continúa diciendo: porque aun cuando éramos débiles a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Todo un Dios muere por nosotros con todas nuestras imperfecciones. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, siendo nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Así que fue el amor inmenso. El apóstol Juan lo resume en una expresión tan maravillosa: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que la primera expresión que encontramos es por el amor de Dios que nosotros debemos perseverar. Y perseveramos por el gigantesco amor que Él tiene por su creación predilecta, el hombre, con quien quiso tener comunión, con quien quiso relacionarse de tú a tú, de persona a persona, face to face, como dirían los americanos, de cara a cara. Así que nosotros hoy estamos maravillados del amor que Dios expresó por todos y por cada uno de nosotros, bajando a la cruz del Calvario, acostándose en ella
para que con el derramamiento de su sangre hasta la última gota, cuando penetra la lanza y sale agua y sangre del costado del Señor Jesucristo, era lo último. El Señor Jesús muere de una anemia aplástica. No había ya más sangre en su cuerpo. Por el amor, por toda su creación. Usted que un día decidió hacerse hijo de Dios, confesando con su boca, creyendo en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que lo amó de tal manera sin que usted lo amara antes, como me sucedió a mí, sin amar a Dios, Él me amó primero y tomó esa decisión. Y por todas las personas, por toda la humanidad, a todos nos da la oportunidad de que nos hagamos hijos de Dios por medio de su reconocimiento de nuestro reconocimiento de nuestro pecado y reconocerle a Él como Señor y Salvador y tener la capacidad de perdonar. La segunda característica por la cual nosotros debemos perseverar es porque la obra no es nuestra. Todo lo hizo el Señor. Todo está escrito. Él ya lo había planeado desde un principio. Y cuando inspira las Sagradas Escrituras, ya estaba escrito. El Señor Jesús, su muerte y su resurrección, está profetizada desde la primera parte del Sagrado Libro y concretada en la segunda parte de él. Entonces, esa obra es maravillosa. Y Él es el que la hace. Él es el que decide venir a morir. Él sabe que estamos destituidos del reino de los cielos. Él lo había ya conocido desde antes de la creación del mundo y decide venir a morir en la cruz del Calvario, someterse a gente tan imperfecta, a criminales como fueron los que lo llevaron a la cruz del Calvario, sin haber cometido ni un solo pecado y mucho menos ni un delito por el cual lo condenaron. Es lo más aberrante que ha sucedido en la historia. Una persona, el derecho romano nace en Roma, el derecho de la humanidad, por supuesto, nace en Roma, y allí es que están los principios en donde encontramos justamente que el que comete un pecado un delito y se le demuestra, debe cumplir con determinadas sanciones. En este caso, al Señor Jesucristo se le condena a la muerte más ignominiosa, como si hubiera sido un delincuente de lo peor, como eran las dos personas que estaban a su lado, y aún un tercero, como era Barrabás. Entonces, el Señor en este momento nos invita a que nosotros nos dejemos sumergir, nos dejemos llevar, primero por ese amor maravilloso, y segundo porque la obra es de Él. Él es el que la ha hecho. Y para el efecto, el libro de los Romanos en el capítulo 8 y a partir del verso 24 dice lo siguiente, hablando de nuestra vida en el Espíritu. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo intercede por nosotros, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué cosa más extraordinaria está hablándonos aquí el apóstol Pablo? Está diciendo, mire, ustedes y yo ni siquiera sabemos cómo pedirle a Dios. Y usted puede hacer el ejercicio cuando hace su oración, a ver si en su oración no siempre está pidiendo. Siempre está solicitando, siempre está demandando de Dios que le dé provisión, que le dé salud, que cuide a mi papá, que cuide a mi mamá, que cuide a mis hijos, que cuide a mis hermanos, que cuide de esta nación, que soporte el mundo que está tan baleante. Siempre estamos pidiéndole a Dios.
Pero el apóstol Pablo, en la pluma de Pablo, está diciéndonos aquí en este capítulo 8, que es la vida del Espíritu, que ni siquiera nosotros sabemos pedir a Dios como conviene. Sabiendo esto, el Señor dio su provisión en el Santo Espíritu y dice allí que en razón a que nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede ante el Padre con gemidos indecibles por las cosas que nosotros tenemos que orar. Así que nosotros podemos acercarnos al Señor alguna ocasión solamente para darle gracias. Difícil, ¿no? O solamente oramos para decirle lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso, por exaltar su nombre o su persona. Pocas veces lo hacemos, pero sí la mayoría de ellas, por no decir todas, tenemos la larga lista para estar pidiéndole a Dios una cantidad de cosas. Por eso Él trae su provisión y el Espíritu de Dios hace de intercesor, se mete con nosotros e intercede ante el Padre con gemidos indecibles para pedir lo que a nosotros nos conviene. Pablo dice que la misma creación está sujeta a debilidad y no sabemos pedir como conviene. Por eso tenemos esa provisión maravillosa. La obra en las manos de Dios es perfecta y el verso 29 y siguientes del mismo capítulo dice de la siguiente manera: porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún el que fue resucitado, el cual también está sentado a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. Otro intercesor. ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambruna o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Mesías nuestro. ¡Qué obra más maravillosa! Estamos viendo un punto que dice: la obra no es suya, la obra la hago yo, está diciendo el Señor. Y aquí en la preciosa y brillante pluma de Pablo está descrita de una manera tan maravillosa qué es realmente lo que estamos haciendo nosotros. No debemos caer en ninguna equivocación. Nuestra vida está dentro de los propósitos de Dios, como lo acabamos de leer. Todas las cosas nos ayudan para bien. Nuestra vida está en las manos del Señor. Cuando pasamos la prueba, cuando pasamos la tribulación, cuando pasamos la enfermedad, cuando superamos el COVID como nos tocó a nosotros. 3 veces me dio a mí, por ejemplo, a pesar de estar vacunado. Son cosas que se salieron de las manos de las personas que manipulan la genética, y se lo debemos a los científicos, que se les escapó el virus y mató tanta gente. Nosotros nos exponíamos a la historia y leíamos sobre la fiebre bubónica, la peste negra, y decíamos: qué cosa tan horrible. Por lo menos nosotros en todo el tiempo que estuvimos estábamos conectados porque teníamos algo que se llama internet, pero en esa época había
un ostracismo total, era enciérrese en su casa y si no tiene para comida va a tener que morirse de hambre. En esos términos fue la cuestión. Hoy fue un poco diferente, el año 20 y el año 21 y algo del 22, pues la situación fue un poco diferente. Así que hoy nos vemos y con el pesar que a muchas personas se las llevó ese virus, pues otros logramos superarlo y estamos todavía haciendo la voluntad de Dios. Estamos en los propósitos y al mirar un poco hacia atrás decimos: gracias, Señor, porque cuidaste nuestra vida y porque aprendimos a apreciar y a no menospreciar lo que es un resfriado. Ese COVID es una gripa terrible. Los síntomas son de profundo dolor. La saturación se le baja a la persona y tiene que ser intubada y tiene que ser asistida por máquinas para sostener su vida. Y resulta que Dios es nuestra provisión. Y conozco de muchas personas que no se pusieron la vacuna por diferentes razones y otras se las pusieron por otras razones también. Pero ni uno ni otro van a marcar una diferencia. Lo que estaba escrito, Dios iba a cuidar nuestras vidas a pesar de todas las cosas, porque la obra es suya. Y hoy estamos diciendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En la cama de hospital donde yo estuve, se murió el de al lado, se murió el del otro lado, pero Dios cuidó mi vida allí. Yo me levanté en toda mi dificultad y ungí ese cuarto donde yo estaba. Nadie me pudo visitar, ni mi esposa, ni mis hijos, porque no dejaban entrar a nadie. Solamente entraban las enfermeras y los médicos con unos trajes como espaciales. Y desde lejos lo atendían a uno allí, le cambiaban, lo canalizaban y todo lo que había que hacer. Pero Dios, mi Señor, fue el que me sustentó todo eso. Y hoy lo miro diciendo: gracias, Señor, fue para bien todo lo que pasé, porque aprendí a cuidar mi salud, aprendí un poco más a alimentarme, aprendí a no tener excesos, a no ingerir cosas que hacen daño a mi cuerpo, sino a cuidar este templo del Santo Espíritu de Dios que Dios me dio para que sea la casa de Él. Dice la palabra que a los que llamó, los justificó, los glorificó. Es la obra de Él que va de aumento, así como el día es perfecto hasta que el sol llega a su cenit. Perseveramos por la obra de Dios, no por nuestras facultades, no por nuestra astucia, no por nuestro dinero, no por lo que hagamos. Estamos en los propósitos de Dios y estaremos en los propósitos de Dios hasta el día que Él lo decida así. Por lo tanto, la invitación es que no te desanimes, no te desanimes. Dios no te mandó el COVID, Dios no mandó la muerte de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu hijo. Dios no hizo eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Si bien es cierto, hubo cosas que son inexplicables, hoy nos damos cuenta que Dios nos ha ayudado. Y lo más terrible de todo esto es que ni siquiera hoy tenemos una palabra de agradecimiento. La gente no quiere volver a las iglesias. La gente se acomodó a la comodidad, por llamarlo así, a que el mensaje le llegue a la comodidad de su cama para escucharlo. No quiere ni levantarse ni adorar, sino como si viera la película de la televisión o como sintonizara uno de los videos de cualquier cantante famoso. Así quiere ver la palabra de Dios, cuando el Señor dice: y ante todo no dejen de congregarse como alguno tiene por costumbre, dice el libro de los Hebreos. Así que usted y yo decidimos si vamos a regresar a la iglesia. Nosotros hemos tenido algunas dificultades, nosotros hemos visto cómo las iglesias se cerraron, hemos visto la dificultad que hay para arrendar. No le quieren arrendar a las iglesias, como si alguna vez hubiéramos quedado mal. Nosotros en 14 años que estuvimos en arrendamiento ahí en la iglesia del barrio de Los Cedritos, jamás nos atrasamos, nunca nos quitaron ningún servicio. El arrendatario jamás tuvo que llamarnos, ni a nosotros ni a nuestros fiadores, para recordarnos el pago.
lo hacíamos porque papá daba la provisión perfectamente y daba la provisión para los santos y tantas cosas. Así que la invitación es a que volvamos a congregarnos presencialmente, porque en ello hay bendición, primero. Segundo, porque es un mandato bíblico, y ante todo no dejen de congregarse presencialmente. Ese se lo pongo yo entre comillas, porque no lo dice ahí como algunos tienen por costumbre. Así que nosotros, que somos de los que perseveramos, seguimos adelante, a pesar de los embates, a pesar del arriendo, a pesar de tantas cosas, seguimos predicando la preciosa palabra del Señor. Ni en el tiempo de la pandemia dejamos de hacerlo, mucho menos ahora que hemos venido superando todo eso. Hay otras cosas, hay dificultades económicas, parece que no hay trabajo, aunque las entidades que marcan esas razones de que hay o no hay trabajo, digan lo contrario. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tengo evidencia de muchas personas que han superado, han mejorado los trabajos. Tengo una amada hermana que está gozosa, recién llegó a la iglesia con nosotros, ella, su esposo, y son maravillosas personas y tienen cosas tan hermosas, y esta mujer no deja de darle gracias a Dios por todo lo que hace en su vida. Estando en un muy buen cargo, ya se encontraba un poco aburrida, por llamarlo así, con lo que estaba haciendo, y quería unos nuevos retos, y cualquier momento la llamaron y efectivamente salió de ese lugar y se fue a otra entidad en donde está prestando ahora sus servicios con alegría, con sencillez, pero siempre dándole la gloria a Dios y las gracias, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, repítalo usted allí, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que la invitación es que no te desanimes por ninguna circunstancia. Por su parte, el apóstol Pablo también, en la carta a los Filipenses, estando preso en Roma, pegado a los grilletes en alguna pared, en el capítulo 11, entre los versos 3 y 5, dice que se encuentra con gozo. ¿Quién es la persona que estando presa tiene gozo? Este hombre, que es el que habla de esa manera, y dice de la siguiente forma: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Qué extraordinaria promesa, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa encontramos en una promesa tan sencilla como el Señor dice: a pesar del canazo que estoy. Para los que no saben la expresión, a pesar de la prisión en que me encuentro, siempre oro por ustedes. Y me gozo, dice, por todos vosotros, haciendo súplicas ante Dios, porque han decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y eso es lo que usted debe repetir, a pesar de todos los embates, a pesar de toda la prueba, a pesar de la tribulación, a pesar de las bajas. No echo atrás, porque he decidido seguir a Cristo. En tercer lugar, seguimos a Cristo porque Él renueva nuestras fuerzas para remontarnos sobre los problemas. El profeta Isaías lo describe de una forma admirable y en su pluma consignó: ¿acaso no lo sabes ni lo has oído? Jehová es Dios nuestro, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan,
pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Está diciendo que Dios no se ha cansado y gloria a Dios por eso. ¿Qué tal que el Señor se hubiera cansado como lo vemos a Él hastiado por el pecado? Cuando Adán, cuando Noé, cuando en muchas ocasiones que Él quiere acabar con toda la creación, pero encuentra personas aquí de carne y hueso como usted que interceden y dicen, no los acabes, no los acabes. Vemos a Abraham cómo empieza a negociar, si hubiera 50, si hubiera 40, 30, 20 fieles, por favor, no acabes con eso. Resulta que no encontró ni uno solo fiel. Y él lo consigna en la palabra diciendo, no encontré a ninguno que se pusiera en la brecha por estas personas. Nosotros en la Iglesia Promesa de Vida tenemos un grupo de oración que se ha puesto en la brecha por esta nación. Todos los días a las 8 de la mañana hay un grupo de intercesoras. Usted puede estar allí, esto no es excluyente. Usted simplemente en nuestro canal de Webex puede conectarse. A las 8 de la mañana estamos intercediendo allí por la nación colombiana. Nos pusimos en la brecha porque esta nación tiene necesidad. Y a pesar de que vemos muchas cosas, y a pesar de que vemos leyes que están surgiendo y que están en contra de los intereses de la nación, que hay intereses mezquinos, que se dice una cosa y se dice otra, y hay falsas noticias también, a pesar de ello seguimos orando, seguimos en la brecha, porque el Señor dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Oremos, oremos, intercedamos y pidámosle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Aquí en la palabra del Señor dice, ¿acaso no lo habéis oído que Jehová es Dios eterno? Es una exclamación, es una llamada de atención en donde está diciendo, es que usted no sabe que nuestro Dios es eterno y es creador de todo lo que hay en la tierra y en los cielos y debajo de los cielos, todo lo creó Él. Y Él nunca se cansa, a pesar que desde antes de la creación del mundo Él existe y ha venido trabajando y han pasado en esta era 2000 y pico de años. Él aún no se ha cansado, a pesar de que nosotros pecamos y pecamos y pecamos y decimos que no volvemos a cometer los mismos errores y lo volvemos a hacer, Él continúa sin fatigarse. Y así como Él es sin fatiga, nos dice el verso 29, que Él fortalece también al cansado y acrecienta el vigor a quien no lo tiene. Está diciendo que Él imprime nuevas fuerzas. Y de los jóvenes dice, a los muchachos que no se fatigan y que no se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan a pesar de todas estas cosas. Está diciendo que a los jóvenes les pasa eso. ¿Qué hablaremos de los adultos? ¿Qué hablaremos de los adultos mayores? Entonces, para nosotros es importantísimo saber que la palabra del Señor consigna que los muchachos se fatigan, que los muchachos se cansan, que los muchachos tropiezan y también vacilan. Pero nosotros, los que esperamos, y esta es la palabra clave, ¿cómo se logra hacer las cosas que Dios ha previsto para nosotros sin cansarnos, sin desfallecer? Esperando. Verso 31, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. ¿A quiénes les dan nuevas fuerzas? A los que esperan en el Señor. A los que esperan en el Señor. ¿Y qué harán? ¿Qué hará el Señor con los que esperan en el Señor? Dice, se remontan en un vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan, consiguen las cosas. Estaba viendo ayer o antier una película de una jovencita australiana de 16 años que recorrió el mundo sin parar, navegando en su propio barco, sola. Atravesó el mundo no recuerdo exactamente, 7 meses me parece.
Y a pesar de que estaba cansada, a pesar de que quería desfallecer, a pesar de que su bote quedó 5 metros debajo del agua y no se llenó de agua, sino que la misma corriente llegó y volvió el barco a su posición normal, llegó con 16 añitos, logró recorrer el mundo sola, navegando en su propio bote. Ella misma levantaba las velas, ella misma hacía todas las cosas que tenía que hacer, era una navegante, pero desde muy niña, ella quiso hacer las cosas por convicción. Yo quiero recorrer al mundo y voy a ser la primera joven que atraviesa al mundo sola en su bote, y lo logró en 7 meses. Y era una joven. Y aquí está la palabra, pero los que esperan en Jehová. Y algún día salió y algún día le clamó a Dios por qué estaba sucediéndole todo eso. Pasaron como 10 o 12 días que no había viento, y en vez de que el barco avanzara, resulta que retrocedía. Es una película que se la recomiendo, es bien hermosa, no recuerdo su nombre en este momento, pero es una historia real. Es una historia de lo que es la perseverancia, de lo que es tener la convicción, de saber quién es uno para seguir adelante. Dice la palabra y en el verso 29, Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. ¿Usted de los que esperan en Jehová? Yo soy de los que esperan en Jehová, y yo creo que este país saldrá adelante. Yo creo que Dios ama a esta nación. Yo creo que la nación Primicia es una nación de promesa, y que la iglesia es una iglesia que se fortalece, es una iglesia que volverá a posicionarse mejor que lo que estaba antes. Dice la palabra del Señor que la gloria postrera será mejor que la primera. Así que la invitación es: volvamos a congregarnos, volvamos a hacerlo, no desfallezcamos, no nos cansemos, perseveremos. Este es un llamado a los muchachos, los que tienen que tomar el testimonio y seguir adelante. En nuestra iglesia hay jóvenes que están dispuestos, tenemos jóvenes parejas. La semana pasada participamos en el matrimonio de 2 jóvenes que son promesa para que Dios cumpla su promesa en todos y cada uno de nosotros. Nosotros vamos pasando, ya los mayores, ya el pelo se ha puesto blanco, ya la voz a veces empieza a tambalear, ya las fuerzas están desfalleciendo, pero a pesar de ello, la Iglesia Promesa de Vida y todo su equipo asesor y toda la gente, todo el equipo de intercesión, nuestros jóvenes, estamos en la brecha, siguiendo adelante, mostrándole a nuestros más jovencitos cómo se hace la obra, porque no vamos a desfallecer. Y cuando tengamos que entregar el testimonio, diremos como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe hasta el final. Por eso perseveramos, por eso lo hacemos, porque es la voluntad de Dios. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová, como usted y como yo, tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, y corren y no se fatigan, y andan y no se cansan. Amén, diga amén, aleluya. Yo soy de los que se remonta, yo soy de los que no se amedranta con las acechanzas del enemigo. Las pruebas las supero, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que aférrate y espera en el Señor, porque la promesa es para los que esperan en el Señor. La sensación de cansancio puede ser espiritual, incluso vital. Aquel que quiere ya morirse, que ya no quiere vivir más. Hoy yo le doy una voz de esperanza. Estarás aquí en el mundo de los vivos hasta que Dios lo decida. Nadie más, nadie más, nadie más. Así que todos esos pensamientos que no glorifican el nombre del Señor, proscríbelos de tu cabeza, proscríbelos de tu boca, y simplemente espera en el Señor. Él hará. El cuarto principio
que estamos viendo hoy, ya vamos llegando a la mitad de nuestra enseñanza, es el principio de la siembra y la cosecha. Y para el efecto el Señor me guió al libro de los Gálatas en el capítulo 6, del verso 7 y siguientes, también escrito por el apóstol Pablo de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. La palabra es viva y eficaz. Dice que es cortante, el libro de Hebreos, penetrante, más que espada de doble filo. Dice que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, y discierne los pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Dice que al que siembra o ciega en corrupción en la carne, va a cosechar en la carne, pero el que siembra en el Espíritu va a cosechar en el Espíritu. Hay quienes se cansan en la vida cristiana, no hay fruto, hay ingratitud, a pesar de que los pastores, los líderes trabajan arduamente, oran todos los días, están pendientes del que está cansado, están pendientes de ministrar, del que está enfermo, está pendiente de hacer la llamada, está pendiente de preparar el mensaje, de traer pastos frescos a las ovejas cada vez que lo necesitan. Y las ovejas cada vez son ingratas, salen y se van porque argumentan que ya han cumplido la función, ya han cumplido el propósito en la iglesia, y se les pregunta: ¿preparaste a alguien para que te reemplace? No, pastor. ¿Preparaste a alguien para que siga adelante? No, pastor. Pero entonces me pregunto yo, ¿cómo es que dicen que ya cumplió un propósito en la iglesia si ni siquiera van a dejar huella? Pasará el tiempo y ya nadie más los recordará. Pero yo recuerdo quién me dio la oportunidad a mí para que predicara la primera vez, y lo recuerdo con gratitud, y mi pastor ha estado allí y nosotros hemos estado al lado de la gente, y recibimos en gratitud, y eso debiera hacernos desfallecer. ¿Nos entristece? Claro que sí, porque hemos sido pastores, hemos entregado la vida por esas personas. Cada vez que oramos por alguien, cada vez que hacemos un discipulado, cada vez que hacemos algo para que las personas crezcan, resulta que estamos entregando de nuestra propia vida. Eso nadie lo paga. Cuando yo voy a una empresa y doy un concepto como profesional, me están pagando el espacio de vida que yo utilicé para dar ese concepto. El que va y trabaja con el martillo y con el cincel y hace una obra, le están pagando vida cuando hace ese trabajo. Pero esto que nosotros hacemos no lo hace el gobierno. La asistencia espiritual que hacen las iglesias es algo extraordinario. Por eso no podemos darle la espalda a las personas. Es cierto que el Señor nos mueve, es cierto que el Señor hace unas cosas sorprendentes y nos lleva de una u otra misión o ciudad, pero unas personas como la que les estoy contando, que simplemente deciden irse porque se aburrieron o por cualquier otra cosa, porque quieren socializar con otras personas o con multitudes de personas en iglesias maravillosas, las cuales bendigo. Bendigo las iglesias grandes, Dios les ha dado una gracia especial, y también bendigo a la iglesia pequeña y a la iglesia en casa de pequeñas cosas. Dios nos da a cada uno conforme a sus riquezas en gloria, y Él sabe en qué podemos ser fieles. Así que nosotros no desfallecemos, a pesar de la ingratitud, a pesar de las cosas que sufrimos, a pesar de las cosas que vemos, a pesar de que las personas no quieren saber de nada. Como diría una pastora amiga, no les hicimos nada y ni siquiera se despiden, sino que simplemente se van y nos abandonan, y no hay ni siquiera un adiós. Propuestas muchas,
¿Qué podemos mejorar? Si somos iglesias, todos debemos aportar a esa iglesia. Pero si no tenemos el interés, pues cualquier parte donde nos lleve va a ser igual. ¿El problema cuál es? Que arriba hay que siempre dar cuentas. Hay quienes se cansan en la vida cristiana y no producen fruto. No producen fruto. Y pueden estar sentados o hacer miles de cosas, pero no han dado un fruto que sea digno de imitar. ¿Quieres cosechar un fruto bueno? No te canses de hacer el bien, porque con el tiempo cosecharás. Y dice que primeramente a la familia de la fe debemos hacer el bien. Debemos hacer el bien siempre, sin mirar a quién lo hacemos, pero principalmente a la familia de la fe. Y usted me preguntará en este momento, ¿y quién es la familia de la fe? Pues la familia de la fe son las que profesan, las que se comportan, las que son tal y como usted es. No las personas que nos buscan cuando tienen un problema, no las personas que nos dan la espalda y cuando están en tribulación, en fuerte prueba, entonces regresan a pedir ayuda. Claro que sí, se la damos, por supuesto, porque a eso nos llamó el Señor, pero eso se llama ingratitud, eso se llama también oportunismo. Cada vez, y en todas las iglesias hay esas personas que de una o de otra manera están allí por interés, y cuando ya no tenemos la forma porque estamos haciendo otras cosas y demás, entonces dan media vuelta y se van. Hemos tenido en la iglesia Promesa de Vida varias personas que han hecho eso y las hemos asistido no solamente espiritual, sino económicamente, con su familia, con el consejo, con la comparecencia a sus casas en muchas y en variadas razones, en llevarles alimento, comida, mercados. Lo hicimos en el tiempo de la pandemia y de un momento para otro se fueron sin ninguna explicación, por razones sin número, pero ahí está el corazón de las personas. No hay en las personas. Hubo muchas personas que ni siquiera se interesaron en el tiempo de la pandemia por preguntarnos, pastores, ¿con qué están pagando la casa que estábamos allí? Tuvieron que cumplir el contrato. ¿Qué sucedió con todo eso? Convocamos a un grupo de hermanos y en su sabiduría comercial y de negocios dijeron, entreguemos la casa. Sin embargo, habían otras cosas que hacer, había que hacer misericordia, y tuvimos a personas viviendo en la casa de la iglesia porque no tenían materialmente dónde vivir, y lo hicimos con gratitud, lo hicimos con generosidad, lo hicimos con amor, y las personas lo recibieron de esa manera. Así que perseveramos y hacemos el bien primeramente a la familia en la fe y después a todos los demás, por supuesto, pero hay prioridad por las personas que son fieles con la casa. En quinto lugar, perseveramos porque es la única manera de recibir las promesas que Dios está dando. Y el autor de la carta nos dice cómo Yeshua era Dios que cumplió todos los sacrificios, y llega a decir en el libro de los Hebreos capítulo 10, verso 35 y siguientes de la siguiente manera: no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén, aleluya. No somos de los que damos reverso, no somos de los que damos paso atrás, no somos de los que nos arrepentimos por lo que hicimos. Si tenemos que pedir perdón por algo, lo hacemos, pero seguimos adelante. No nos aminoramos con las acechanzas de Satanás. Si quieres, como yo quiero, recibir las promesas de Dios, debemos ser fieles en las dificultades.
En las dificultades es donde se conoce el tesón, es donde se conoce la tenacidad de las personas, es donde se conoce la fortaleza, la fe de los cristianos, en la prueba precisamente. Y no salir corriendo, no salir huyendo porque hay una prueba, porque hay un obstáculo. Somos de los que se remontan, veíamos adelante, de los que vuelan como las águilas y ven todo el panorama desde lo alto. Ya el profeta Habacuc lo había dicho: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y esto fue de donde se agarró Martín Lutero para poner sus 95 tesis allá en Alemania, para que se pudiera hacer una reforma de todo lo que había venido haciendo, hablando en contra de las indulgencias que la iglesia tradicional cobraba, y eso era cobrar dinero para orar por las personas. Nunca lo hemos hecho. La iglesia cristiana no cobra por los servicios, ni de matrimonio, ni funerales, ni nada por el estilo, ni las visitas que hacemos a las casas o a las cárceles. No cobramos por nada de eso. Esas eran las indulgencias, y fue lo que Martín Lutero dijo: esto está mal. Esto está mal, y en la cabeza de la iglesia tradicional lo criticó y por eso lo excomulgaron. En sexto lugar, perseveramos porque nos llevará a la corona de vida. Hay promesa entonces de que todo se cumplirá, pero además hay galardones, hay coronas para los que perseveran a pesar de todas las cosas que suceden. Y el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 2 y siguientes, dice y lo consagra de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que la da, a Dios, que da a todos generosamente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que, siendo varón de doble ánimo, inestable en todos los caminos, recibirá cosa alguna del Señor. El hermano de humilde corazón gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con el calor abrasador y seca la hierba, su flor se cae y la belleza de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, pruebas y tentaciones. Bienaventurado quiere decir feliz, feliz, feliz el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de vida que prometió a los que lo aman. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, porque después de todas las pruebas, de todas las acechanzas de Satanás, de todo por lo que tenemos que ir pasando, ciertamente adquiriremos la corona de vida. En la casa donde estoy residiendo en este momento, es la casa que el Señor nos entregó con mi esposa y mi familia desde hace mucho tiempo, y la habíamos arrendado durante el tiempo de pandemia. Y de las cosas que me dolía era cuando pasaba ver mi jardín, estaba como seco después de que lo había atendido durante tanto tiempo. Hay una pequeña macetica frente a la ventana donde está ubicada la cocina, y era una mata de novios sembrada en una macetica, y cuando llegamos estaba totalmente muerta. Usted le podía quebrar lo que había ahí, no tenía nada. Y empecé a orar por esa matica, y le empecé a regar, y le empecé a echar agua. Pues la mata se negó a morir,
y hoy ha florecido nuevamente, y yo le doy las gracias a mi Señor. No se las muestro en este momento por la dificultad que tengo de camarógrafo en este instante, pero sí les cuento, la mata revivió y ha dado sus frutos, y me daba cuenta que tenía de 2 clases de novios, uno rojo y uno rosado, y los 2 florecieron. Le corté las que estaban muy secas y oré sobre ella y oré vida, y la mata ha revivido. Así somos los que esperamos en el Señor. Llega el momento en que Dios se acuerda de nosotros y podemos seguir nuestra vida adelante. La matica seguirá viviendo. La matica fue abonada después de todo esto y está floreciendo. Es extraordinario la naturaleza, cómo se defiende, porque fue creación y diseño perfecto de Dios. Y a pesar de que estuvo sin agua, seguramente casi por 6 meses, la mata no murió. La mata no murió. Así que somos nosotros como una obra de arte. Como cuando le trajeron un bloque de mármol a Miguel Ángel y empezó a esculpir al Moisés. Si ese bloque de mármol supiera por lo que iba a pasar, sintiera, meditara a lo que iba a ser sometido para obtener una obra como Moisés, tal vez hubiera salido corriendo. Pero cada martillazo que se le dio, cada pulimento, cada lijada, cada vez que le metieron pulidora o lo que tuviera que haberse hecho para obtener una obra tan magnífica, tal vez ese pedazo de mármol no se hubiera dejado tallar. Pero vemos, y es la forma como quiero manifestarles hoy, cómo el Señor trata, cómo coge una piedra en bruto y se puede hacer una obra tan maravillosa. También sucede lo mismo con el oro. El oro que tenemos en nuestros dedos no sale de la roca de esta manera, sale en bruto, tiene escoria. Escoria tiene elementos que no pertenecen y no se puede llamar que el oro es 100% puro y hay que someterlo al fuego. Lo mismo le pasaría al oro que al mármol. Si supiera que lo iban a meter a calores tan intensos como son para sacarle la escoria y luego pulirlo y hacer cosas tan maravillosas como las joyas que tenemos en nuestras manos o que cuelgan de nuestros cuellos, pues tal vez ese oro no se dejaría trabajar si supiera todo lo que le va a pasar. Así es el hombre. Para que el hombre sea perfecto debe ser pulido con el martillo y con el cincel del Creador. Dejémonos pulir, dejémonos tallar, dejémonos lijar para que la obra sea perfecta en el Señor. Así que hoy le pedimos convicción al Señor para ser firmes, para no desfallecer, para no salir corriendo como piedra en bruto o como el trozo de oro que se encuentra en la mina antes de ser tallado para hacer una preciosa joya o para hacer una estatua maravillosa como la que hemos venido hablando hoy. El amor por la obra de Dios nos da las fuerzas para seguir adelante y nos dice que va a haber y debemos perseverar porque ciertamente vamos a conseguir, como dice el final del verso, de los versos que hemos leído, conseguiremos la corona de vida. Verso 12, bienaventurado, eso es muy feliz, dije. El varón que soporta la prueba, que soporta el martillazo, que soporta la lija, que soporta el calor, que soporta el buril, para la perfección, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de vida. Amén, aleluya, a la que yo aspiro y usted también. Entonces podemos pedir con convicción, seamos firmes en la petición, en la sabiduría de Dios. Si eres pobre o rico, no importa, Dios te oye igual. Si eres lleno de oro, Dios te ora igual. Pero si eso es lo que de lo que tú dependes, pues va a ser muy complicado. Dios escucha a
personas que tienen un corazón dispuesto para escucharle a Él y para proceder en obediencia y de conformidad. El amor por la obra de Dios en la Iglesia Promesa de Vida nos da fuerzas para seguir adelante. Estamos dispuestos por las 6 razones que hemos visto, y con esta les entrego la 7ª y última razón por la cual perseveramos. Perseveramos porque esto es la antesala para reinar con Cristo. Repítalo conmigo: perseverar es la antesala para reinar con Cristo. Y está consagrado en el 2 libro de Timoteo, capítulo 2, verso 8 y siguientes. De la siguiente manera quedó consignado: acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, no está encadenada. Por eso soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías con gloria eterna. Fiel es esta palabra: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Perseveramos así como Cristo perseveró. Se acostó en esa cruz, soportó todos los vejámenes a los que fue sometido, todas las acusaciones falsas a las que fue sometido, y simplemente en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cuál fue la promesa que había? Que se iba a levantar entre los muertos. Nadie puede contar eso. No hay escrito, nadie ha resucitado de la forma tan maravillosa, extraordinaria, y transformado su cuerpo en un cuerpo glorioso como el cuerpo del Señor Jesús. Sin embargo, ha prometido que a los que perseveramos, así mismo lo vamos a hacer, y estaremos sentados con Él, cogobernando como Él nos lo ha prometido. Dice: por eso soporto todas estas cosas, dice Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías con gloria eterna. Fiel es esta palabra: si morimos con Él, viviremos también con Él. Diga amén. Pablo ya sabe que va a morir. En las otras cartas que vemos, esta es la última carta, dicho sea de paso, que Pablo escribe, pero él ya sabe que de esa no se salva. Ya en unas horas o en unos días va a ser igualmente sacrificado, estando en Roma después de los 2 años que estuvo ahí pagando arriendo. Llega el momento, y esta es la última carta, estando preso, que él escribe, y sin embargo tiene las fuerzas para seguir adelante. Pero él está diciendo: ya lo que de mí viene es estar sentado juntamente con Cristo. Dios nos ayuda por medio de la disciplina y nos convierte en verdaderos seguidores de Jesús. El propósito de Dios es que seamos hombres y mujeres que lo reflejemos plenamente, que lo glorifiquemos, como dice en el Sermón del Monte, que perseveremos en el conocimiento de su amor por renovar nuestras fuerzas. Lo que sembramos con lágrimas cosecharemos entre risas, cumpliendo todas y cada una de sus promesas como Él lo hizo. Dios no es un viejo bonachón, alcahueta, que le va a dar a hijos malcriados las cosas que piden. No, Dios es serio. Dios dice: estas son mis condiciones, y si quieres llegar a gobernar conmigo, esto es lo que tienes que hacer, y lo consignó en el Sagrado Libro, que es nuestro manual de fabricante, el cual entregó en nuestras manos. Dios quiere que maduremos y que llegamos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, que perseveremos a pesar de todos los embates y de todas las pruebas que seguimos y que recibimos, y que en la oportunidad llegaremos a tener esa corona por el amor que tenemos con Él. Pero lo más importante de todo, vamos a ser corregentes con el precioso Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, y para nosotros motivo de seguir adelante, motivo de hacer las cosas. Nadie ha soportado más vejámenes y más pruebas que Cristo Jesús con su muerte.
Usted y yo estamos llamados a seguir a nuestro amado hermano mayor, Yeshua de Nazaret, el que viene y nos da ejemplo, el que nos dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús el Señor. Por eso perseveramos, por eso estamos dispuestos. Usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, por eso no volvemos atrás, no volvemos atrás, seguiremos adelante. Los invito nuevamente a congregarnos presencialmente, a interesarse de manera decidida cómo lo vamos a hacer, a darnos sus razones, a darnos sus motivaciones, a participar con sus oraciones y también con el apoyo económico, porque el arriendo no se paga solo con oraciones. El Señor nos da la provisión a todos y cada uno por medio de la oración para que podamos pagar arriendo, agua, luz, para que haya ofrenda para el pastor, para que haya ofrenda para los siervos y para que haya comida en mi casa, dice el Señor, abundante y generosamente, y podamos ser propicios a aquellos que están en necesidad. Seguimos adelante, perseveramos. La Iglesia Promesa de Vida no va a perecer. La Iglesia Promesa de Vida es una iglesia que ha permanecido, y como lo diría el viejo Gamaliel, si es de Dios, prevalecerá; si no es de Dios, perecerá, desaparecerá. Y por más de 14 años hemos estado allí permaneciendo, lo que quiere decir que esta iglesia pertenece a Dios. Esta iglesia es de Dios. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza nuevamente, una semana más, deseándoles que la palabra, que es viva y eficaz, se haga parte en ustedes. Si esta palabra no está transformando su vida, no estamos haciendo nada. Es un mensaje más, es una película más, es algo adicional. Pero si esto ha tocado el centro de su corazón, si esto ha llegado a lo profundo de su ser, póngala en práctica, haga el bien a la familia de la fe, tenga en cuenta a sus pastores, tenga en cuenta a la iglesia, en sus oraciones, en sus decisiones, en cada una de las cosas que estamos haciendo para extender el reino de Dios. Usted puede celebrar la Cena del Señor como lo hacemos todas las semanas, nos hacemos uno con Dios y le decimos a Él que cada vez que celebramos la Cena del Señor, su muerte y su resurrección, estamos anunciando. Bendiciones para todos, una feliz tarde, una feliz semana. Haya paz en vuestros corazones y la invitación es a perseverar, a perseverar. Es lo que nos dice en 7 libros diferentes que estuvimos estudiando hoy, donde se consagra que debemos llegar hasta el final. Solamente los que lleguen hasta el final encontrarán la salvación. Paz a todos, bendiciones. Les amamos. Promesa de vida en Cristo Jesús para las naciones. Iglesia que persevera, iglesia que está en la brecha, iglesia que no da paso atrás, porque no somos de los que damos paso atrás, sino de los que nos remontamos como las águilas. No nos cansamos, no desfallecemos. Bendiciones para todos. Amén.